Que Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Su programa Alumbrando Nuestro Camino, su amigo, servidor y hermano Felipe Nava, aquí con nuestro pastor Efraín Valverde III. Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana que nos regala el Señor y queremos utilizar estos momentos que nos dan la oportunidad de compartir con ustedes pensamientos bíblicos, reflexiones, estudios bíblicos, como quieran ustedes llamarle, pero es algo que nos edifica. Lo que sale de la palabra del Señor nos edifica, nos forma, nos transforma a diario, y es lo que necesitamos y es lo que queremos, ser protegidos y ser formados a la imagen del Señor. En esta mañana queremos tocar el tema intitulado Hasta que sea Dios formado en vosotros. Hasta que sea Dios formado en vosotros. Vamos a pedir al Señor su dirección antes de continuar. Si quieren, únanse conmigo y pidamos a Dios su dirección. Padre mío, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, por concedernos una vez más el privilegio, la honra y la oportunidad de abrir tu libro, Señor, y examinar y pensar y reflexionar junto con lo que está en los pensamientos tuyos que pusiste en los corazones y en las mentes y en las vidas de aquellos hombres que tú escogiste para establecer tu santa doctrina, Señor. Aquella doctrina verdadera que fundamentaste en sus pensamientos, y ellos los declararon esas verdades, Señor, para que nosotros nos edifiquemos sobre eso sólido, sobre ese material espiritual sólido, para que no caigamos o nos debilitamos, no nos confundamos. Te pedimos una vez más que nos dirijas en estos breves momentos, en el nombre poderoso y santo y maravilloso de Jesucristo, mi Señor y mi Dios. La escritura que queremos utilizar para empezar nuestra diálogo en esta mañana está basado en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Un estrago que pasaba por las entrañas del nuestro apóstol, el gran hombre de Dios que escogió Dios y preparó para que declarara los misterios que leemos en su palabra. Y él dice estas palabras a la iglesia en Galacia. Estaban siendo transformados o confundidos, o estaban habiendo cambios que no deberían haber habido. Ellos fueron establecidos en la verdad, pero estaba otro grupo de creyentes que tenían otras ideas, que estaban queriendo infiltrarlas en la parte gentil de la iglesia primitiva. Y aquí estas palabras van dirigidas a ellos, pero las queremos extractar y aplicarlas también a nosotros, quizás en una forma poquito diferente, pero creo que tienen mucha aplicación a nosotros. Leo el texto que ya cité, Gálatas 4:19. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. La pregunta es, ¿cómo se forma? Podemos establecer tres preguntas ¿en dónde sucede la formación divina del ser humano? ¿Dónde se efectúa? ¿Dónde sucede? ¿Dónde empieza esa formación? La segunda pregunta es, ¿cómo se forma Dios en nosotros? La tercera pregunta, ¿cuáles son las señales y los efectos de alguien en quien está siendo Dios formado? Creo que estas preguntas nos ayudan para canalizar nuestros pensamientos y enfoque en lo que nos ocupa en esta mañana. Este pensamiento, hasta que sea Dios formado en vosotros. Al usar esta expresión paulina y trayéndola al plano de cada individuo que forma parte o tiene parte con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en este tiempo cabe y conviene preguntarnos estas preguntas que ya presenté delante de ustedes. Una vez más, las repito: ¿en dónde sucede la formación divina del ser humano? ¿Cómo se forma Dios en nosotros? ¿Y cuáles son las señales
y los efectos de alguien en quien se está formando Dios. La pregunta número uno, creo que podemos hacer este comentario. Hay mucho que decir de cada una de ellas, pero quiero mencionar en breve solo una respuesta, un comentario relacionado a la primera pregunta: ¿en dónde sucede la formación divina del ser humano? No es un misterio muy profundo el entender que la formación de Cristo en nosotros es en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestra conciencia, etc. No es en los brazos, en los pies, en los ojos, en el estómago, en fin, no es en la mente donde sucede este milagro. La número 2 dice el proceso. Número 2 es cómo se forma Dios en nosotros. El comentario relacionado a esta pregunta es: el proceso del desarrollo de Dios en nosotros sucede por medio de la información divina, cambiando nuestra forma de pensar por las experiencias personales divinas de Dios, por una continua comunicación con el Eterno. Déjeme repito esa respuesta una vez más para la pregunta número 2. El proceso de desarrollo de Dios en nosotros sucede por medio de la información divina. No cualquier información, la información divina, que es la palabra de Dios, que es aquella comunicación que tengamos con Dios. Dice, cambiando nuestra forma de pensar por las experiencias personales divinas de Dios, o sea, lo que experimentamos en nuestro diario vivir con Dios o de parte de Dios, y por una continua comunicación con el eterno Dios. Número 3. ¿Cuáles son las señales y los efectos de alguien en quien está siendo Dios formado? La respuesta breve a esta pregunta es la siguiente: las señales y características de alguien en quien se está formando Dios son fuertes inclinaciones del Hijo de Dios hacia estar donde está la presencia manifiesta de Dios, donde se está hablando la palabra de Dios. Se refleja en sus tratos también hacia su familia, hacia sus hermanos. Se refleja incluso en una hambre continua e insaciable de Dios. El que tiene en él una continua formación de Dios va a tener hambre de Dios, va a tener deseo de estar donde la presencia de Dios está, va a tener deseo de escuchar la voz de Dios por los vasos que el Señor escoge para que hablen su palabra, nuestros pastores, empezando con ellos, y el ambiente donde está la presencia del Señor. Y va a tener una hambre de leer la palabra de Dios, de escudriñar, como dijo el Señor mismo allí en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así de que allí es donde se demuestra en nosotros el que estamos siendo formados, o más bien en que Dios está siendo formado en nosotros. En vía de aclaración, podemos decir que todo lo que se forma afuera del cuerpo humano está expuesto a la intemperie y a los elementos, y está en mayor peligro de perderse o ser destruido. Cualquier cosa que se forma fuera de nuestro cuerpo, nuestros brazos están en peligro de ser cortados, nuestros pies, y cualquier otra cosa que se formare afuera en nuestro cuerpo está muy fácil, muy expuesto a ser destruido, a ser deshecho. Por eso la aclaración esta la hago porque ¿por qué Dios escogió formarse adentro y no afuera? Porque de adentro es donde nace, de adentro es donde emana la vida. La palabra del Señor menciona también esto, que tenemos que cuidar nuestro corazón porque de él emana la vida misma.
está expuesto a perderse o ser destruido. En cambio, lo que se forma y se cría dentro del cuerpo tiene mayor protección y gradualmente se hace parte vital del cuerpo humano. O sea, de nuestro mismo ser, de nuestra misma compostura. Cuando tenemos aquello que se está formando adentro, ya no nomás es un pensamiento, no nomás es un sentir invisible, sino que se va manifestando en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar y en todo lo demás que describe quiénes somos. Cuando se está formando Cristo en nosotros, se empieza a efectuar una metamorfosis de lo divino con lo terreno. Empieza a fusionar lo de arriba, lo celestial con lo humano. Dice el salmista estas palabras: ciertamente cercana está su salud a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Salmo 85:9. Déjeme lo leo de nuevo. Ciertamente cercana está su salud, o sea, su salvación, a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Dios empieza a empapar nuestro ser de su gloria, y cuando queremos desviarnos de su voluntad, ya hay algo, una influencia, una conciencia que no había en nosotros antes de que empezara a suceder esto que se forma dentro de nosotros, lo cual nos frena y estorba el desvío. O sea, tenemos algo que nos detiene cuando aún que nos querramos desconectar y desviar para otro rumbo. Hay algo que nos jala, que nos detiene, y esa es parte de la formación que Dios hace en cada uno de sus hijos, que queremos ajustar nuestra vida a su santa y bendita voluntad. El Señor dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Porque ya está dentro. Vuelvo a decir, cuando algo que está dentro está más difícil de sacarlo. No imposible, pero sí está más seguro en nosotros. El mensaje de relación con Dios es el mismo y es profundo. Y los resultados son abundantemente visibles. Miremos lo que dice el apóstol a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ¿qué dice el apóstol? Estas palabras: vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Esto está en Gálatas capítulo 2, versos 19 y 20. Léalo con más detenimiento y piense y medite en el significado de estas palabras profundas del apóstol Pablo, refiriéndose a esa conexión, refiriéndose a esa formación. Estamos en el tema de la formación, de ser formados. Acuérdense que la palabra información trae en sí, en la misma palabra trae ese significado. Información, in es adentro, formación. Quiere decir que la palabra del Señor produce esa formación en nosotros, en nuestra mente. Ya dijimos dónde y cómo sucede. Por medio de la palabra, por medio de de que nos expongamos a oír su palabra, su consejo. Nos expongamos a su presencia. Nos expongamos a la presencia de Dios por medio de nuestro diario platicar, hablar con Dios. Nuestro pastor ha sido movido ya por algunas semanas de hablar, de decirnos de la importancia de platicar con el Señor de continuo, no nomás en el templo, no nomás en ciertas posición o forma, sino de un diario, en forma continua. La palabra del Señor nos dice, por cierto, que textos muy conocidos de la mayoría
o de muchos de nosotros que al detenernos, como nos ha hecho detenernos nuestro pastor en estas palabras, cobran un mayor y más fuerte significado. Ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 encontramos unas palabras del apóstol Pablo, muy cortas, pero muy significativas y muy necesarias para que la apliquemos. Capítulo 5 dice que debemos de verso 17, fíjese, 5:17, solamente 3 palabras, pero tan fuertes, tan profundas y tan necesarias. Dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. El Señor también en su descripción o su parábola de aquel juez injusto, también menciona, dice el escritor estas palabras de lo que el Señor menciona de ese hombre injusto. Dice: propúsoles también, estoy leyendo Lucas 18:1, Lucas 18, capítulo 18, verso 1, y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Y usa el ejemplo de la viuda necia. La viuda necia es llamada de esa forma porque no cesaba de tocar la puerta, de ir con el juez para que le hiciera justicia. Y esta mujer no se desanimó, no se detuvo aún delante de los rechazos del justo o injusto juez. Ella continuaba tocando la puerta. Necesito que me hagas justicia. Necesito que me hagas justicia. Hasta que llegó el día, dice la parábola que el Señor nos presenta, que llegó el día en que aquel juez injusto dijo: para que no me esté moliendo esta mujer, le voy a dar lo que quiere. Y dice el Señor: si este juez que es injusto hizo justicia con aquella mujer, con aquella viuda, oíd lo que dice el juez injusto, dice el verso 6: y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman. Clamar es orar también. Claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Es una pregunta. ¿No hará justicia el Señor? ¿No oirá? Dice Lamentaciones: clama a mí. Más bien Jeremías 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. El Señor, hablando por medio de estos profetas, también nos dicen: clama, no te des por vencido. A veces que el Señor prueba nuestra paciencia, nuestra insistencia, a ver si de veras queremos lo que estamos pidiendo, y nos hace esperar, no para castigarnos, sino para probar nuestra insistencia. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Fíjese, queremos que Dios se forme en nosotros. Estamos presentando algunas de las formas que Dios usa ese proceso para formarse en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra meditación. Dijo David: tú eres mi meditación de día y de noche. Dice Pablo también, aporta también algo más sobre esto cuando dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Y luego agrega: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. ¿Cuál es la mente de Cristo? Es la palabra de Cristo en nosotros. Cuando tenemos esa palabra de Dios metida en nuestros huesos, en nuestro interior, tenemos al Señor mismo viviendo en nosotros, mi hermano, mi hermana. La formación de Dios en sus hijos les trae seguridad de una afanosa fidelidad. O sea, afanosa porque hay veces que se pone difícil de ser fiel. A veces que Dios permite que
haya dificultades, pero ese afán de ser fiel permanece y se está aumentando y se está creando y se está formando Dios aún más, mayormente en las dificultades, la fidelidad a Dios. Y aún en medio de las fuertes pruebas, ahí está. Y se está formando Dios. Creo que podemos decir con seguridad que la formación de Dios en nosotros produce seguridad en nuestra vida y afecta lo siguiente. Afecta nuestros pensamientos, conceptos, discernimiento, imágenes, etc. Afecta nuestros sentimientos, emociones, cómo interactuamos con nuestras emociones, cómo usamos lo que sentimos con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos en la fe, etc. Afecta nuestro cuerpo, o sea, acciones, interacciones con el mundo físico y hábitos. Se crían buenos hábitos, se crían formas buenas para interactuar con los que no creen y no entienden qué significa que Dios viva en nosotros, que Dios se forme en nosotros. Se afecta nuestra vida social, cómo respondemos a nuestras relaciones con los demás. Se echa de ver cuando un trabajador vive cerca de Dios, Dios está en él, en ella, la gente lo va a notar de inmediato. Van a decir, tú eres diferente, tú hablas diferente, tú piensas diferente, haces cosas muy diferentes a nosotros. ¿Qué eres? ¿Qué crees? ¿O qué? ¿De dónde viene esa forma de vivir, de pensar? Caminar a la distancia con Dios es riesgoso. Fíjese en esto, caminar a la distancia con Dios es riesgoso y aún peligroso. El Señor lo dice con estas palabras. Muchos me dirán, mire lo que puede suceder si se camina a la distancia, nomás para satisfacer la conciencia. Eso es peligroso, porque le puede suceder a usted o a mí si escogemos no comprometernos mucho con Dios. No quiero tanta religión, dicen por allí. No quiero tanto compromiso con la iglesia. Yo tengo cosas que hacer. Tengo una vida que vivir. Podemos repetir tantas expresiones que se escuchan de los que no saben en realidad a fondo qué es lo que están diciendo, porque están rechazando la misma vida, no una religión. Cuando hablamos de esto no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación por la cual el Señor se forma en ti y en mí. Dijo el Señor estas palabras: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Mateo 7, 22 al 23. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay gente que Dios le puede dar el permiso que use su poder, su autoridad para sacar demonios y cuantas cosas, pero si Dios no vive adentro de usted o de mí, eso va a ser, no solamente va a ir en contra, sino va a ser su misma condenación, porque usó lo de Dios, pero no se intimidó con Dios, no dejó que Dios se moviera adentro de su corazón, de su mente, que Dios viviera adentro, que Dios se formara adentro de usted. Cuando el Señor se forma en nosotros, podemos reaccionar a las pruebas como lo hizo el profeta Jeremías. Dijo esto, el profeta dice: porque desde que hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de ti, ni hablaré más en su nombre. Dice: empero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Quise aguantarme aquella incomodidad y no pude. Tuve que regresar. ¿Por qué? Porque Dios estaba formado en él. No era algo que nomás podía dejar a un lado como un morral, como algo físico, sino que era algo que lo traía y corría por sus venas. Eso es
Eso significa que Dios se ha formado en nosotros, mi hermano, mi hermana. El apóstol Pedro nos declara seguridad y garantía de permanecer en Dios cuando nos dice lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué garantía tan especial, qué poderosas palabras del apóstol Pedro nos da por allí para que no temamos. Si caminamos con el Señor, si andamos dentro de su voluntad, no le hace que todo el infierno junto nos diga que no somos de Dios. Sabemos que somos de Dios porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Él. Platicaba con una jovencita que está batallando con pensamientos que la perturban en su mente, y decía: ¿por qué siento que estoy haciendo mal? Le dije: ¿y si estás haciendo mal? ¿Estás haciendo alguna cosa fuera de orden? ¿Estás haciendo algo que va en contra de la voluntad? ¿Estás haciendo pecados que...? Dijo: no. Entonces, ¿por qué siento eso? Le dije: porque el diablo te anda queriendo desconectar. Ten cuidado, mete la palabra de Dios en tu ser, en tu mente, en tu espíritu. Léela, cómela, que se forme adentro. Son semillas de poder que se forman adentro de nosotros. Estas virtudes que acabo de leer, activas y vivas en nosotros, nos prometen seguridad en Dios, aquí, en esta vida, y seguridad de regresar a casa con nuestro Señor por una eternidad. La formación en nosotros no es de un día o un tiempo rápido y corto, sino de una vida de sujeción a Él en nosotros. Una vida de sujeción al Señor trabajando dentro de nosotros de continuo. Así es de que, mi hermano, te invito a que medites cómo es que Dios se forma en nosotros. Cuando se forma Dios en nosotros, agrego esto: no tiene que el pastor andar correteándonos, andar regañándonos, no tiene que, porque ya traemos la instrucción operando en nosotros. Ya necesitamos oír la palabra del Señor, y si el Señor mueve a los vasos que el Señor ha puesto para regañarnos, es para nuestro bien. ¿Y por qué recibimos esas exhortaciones? Porque Dios está formado en nosotros, y hay conexiones allí que nos indican claramente que es para nuestro bien, no para destruirnos, sino para edificarnos, para que Dios se siga formando en nosotros, para que Jesucristo, mi Señor, sea nuestro Rey, no afuera, allá en un cuadro, allá en un texto colgado en la pared solamente, sino que sea algo interno, algo que controle nuestros pensamientos, que influencie nuestras acciones. Nuestros ojos sean protegidos, sean controlados por Él, nuestros oídos, nuestra boca y todo lo que hacemos, lo que somos con nuestras manos, nuestros pies, que todo sea regulado, controlado por el que está formándose en nosotros. No quiere decir que nosotros nos desaparecemos y que ya no somos lo que nacimos. No, todavía estamos ahí, todavía está nuestro ser allí, pero ya está alguien más viviendo en ese hogar, en esa casa, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ya no es uno solo. Por eso dijo Pablo en las palabras que leímos del apóstol: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, no, lo vuelvo a leer enteramente: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Así es de que aún lo que hago, logro controlar mi condición. ¿Por qué tengo esas fuerzas? Porque Dios está en mí y Él es mi fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones. Es todo lo que necesito para que esa formación suceda y me dé fuerza para seguir caminando, avanzando, y que Dios, la voluntad de Dios se fusione con la mía, que no sea ya la mía la que decida, sino que sea Dios en mis pensamientos. En el nombre del Señor Jesucristo, espero que sea de ayuda para cada uno de los que queremos edificarnos en Él, queremos ser, que Dios sea formado en nosotros. Dios les bendiga, les guarde, y regresamos, Dios mediante, la siguiente semana con otro pensamiento, con otra escritura en la que podemos meditar y entender y asegurar nuestro camino hacia Dios. Dios sea con ustedes, es mi deseo y mi oración.